Nacido el 9 de septiembre de 1924 y siendo hijo de Marion y Edna Nelson, el presidente Russell M. Nelson se bautizó a la edad de 16 años. Fue sostenido y apartado como el 17º presidente y profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el domingo 14 de enero del 2018 en el Salón Superior del Templo del Lago Salado. Antes de empezar su servicio como líder de la Iglesia, el presidente Nelson sirvió como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles desde el 15 de julio del 2015 hasta su llamamiento actual. Ha servido como miembro de ese quórum desde el 7 de abril de 1984. Es importante hacer notar que el presidente Nelson conoció o trabajó bajo la dirección de los últimos 10 profetas de esta dispensación, a saber, Heber J. Grant, George Albert Smith, David O. McKay, Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson. De pequeño, Russell M. Nelson tenía interés por muchas cosas, pero en la universidad decidió estudiar medicina. Para cuando se graduó de su licenciatura en junio de 1945, ya había iniciado su primer año en la Facultad de Medicina y terminó la carrera de 4 años en 3. En agosto de 1947, a los 22 años, se había graduado como médico y ya era un médico en el amplio sentido de la palabra. Mientras tanto, conoció a Danzel White, con quien se casó. Había persuadido a Russell para que participara en una obra teatral en la universidad y ella era la soprano principal de la obra. Cuando la conoció y la escuchó cantar, quedó enamorado. Esa fue la única motivación que necesitó para participar en la obra y 3 años más tarde, el 31 de agosto de 1945, se casaron en el Templo del Lago Salado. Tuvieron 10 hijos. La hermana Nelson murió en febrero del 2005 y en abril de 2006, el presidente Nelson se casó con Wendy Watson. En la actualidad, ella lo acompaña con frecuencia en sus asignaciones de la iglesia y sus viajes alrededor del mundo. Después de su residencia en la Universidad de Minnesota, el Dr. Nelson trabajó con un equipo que pasó a la historia de la medicina. Después de 3 años llenos de desafíos, desarrollaron la primera máquina que realizaba las funciones del corazón y los pulmones del paciente durante una cirugía. Antes de regresar a la ciudad de Lago Salado, se enlistó para servir durante 2 años en el servicio médico del ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Sirvió en Corea, Japón y en el Centro Médico de Walter Reed de Washington, D.C. Más tarde, trabajó 1 año en el Hospital General de Massachusetts en Boston y después regresó a la Universidad de Minnesota, donde obtuvo su doctorado en 1954. En 1972 operó del corazón al elder Spencer W. Kimball. Después de la operación, recibió un testimonio personal de que su paciente un día llegaría a ser presidente de la iglesia. En una ocasión, el Dr. Russell M. Nelson estaba en Manzanillo, México, en febrero de 1978. Asistiendo a reuniones médicas con un grupo de doctores con quienes se había graduado hace 30 años. De repente, uno de los doctores se enfermó de gravedad al sufrir intensas hemorragias internas en el estómago. Bajo circunstancias normales, cualquiera de los médicos presentes podría haberlo tratado. Pero en aquel remoto pueblo pescador sin hospitales cercanos, ni aviones que pudieran volar de noche y sin equipo médico, se dieron cuenta de que no podían ayudarlo. Era imposible convertir en acción todo el conocimiento y preocupación combinados para prestar ayuda a nuestro amigo, al mismo tiempo que veíamos que su vida se escapaba delante de nuestros ojos. No será imposible detener la hemorragia, dijo el presidente Nelson. El hombre pidió una bendición. Varios de los doctores que poseían el sacerdocio de Melquisedec respondieron de inmediato y el doctor Nelson actuó como portavoz. El espíritu dictó que la hemorragia cesaría en el momento y que el hombre regresaría a ejercer su profesión en su hogar. Es muy poco lo que el hombre puede hacer por sí mismo para sanar a los cuerpos enfermos o quebrantados, dijo el presidente Nelson. Si se ha recibido instrucción, es más lo que puede hacer. Si se tiene una capacitación médica avanzada, puede hacer un poco más. El verdadero poder para sanar es un don que Dios ha dado. Él ha dispuesto que una porción de este poder se utiliza mediante la autoridad del sacerdocio para el beneficio y la bendición de la humanidad, cuando todo lo que el hombre pueda hacer por sí mismo quizá no sea suficiente. A través de sus años de servicio a la iglesia, el presidente Nelson ha ofrecido constantemente lo mejor de sí mismo. Cuando otros 2 colegas, un matrimonio, mostraron interés por la iglesia, les explicó algunos de los principios y les prestó un ejemplar del Libro de Mormón.
Una semana más tarde, este matrimonio devolvió el libro y expresaron cortésmente el agradecimiento. ¿Qué quiere decir con muchas gracias?, les preguntó a sus dos amigos. Esa respuesta es totalmente inadecuada para alguien que haya leído este libro. Ustedes no lo leyeron. Por favor, llévenselo y léanlo, y devuélvanmelo con una respuesta más apropiada. Admitieron que solo lo habían hojeado, y aceptaron su desafío. 3 semanas después, regresaron con lágrimas en los ojos. Sabemos que este libro es verdadero, dijeron. ¿Cómo podemos aprender más? Sonriendo, el joven doctor dijo, ahora sé que lo han leído, ahora podemos seguir adelante. Después de algún tiempo, los bautizó. Russell M. Nelson también sirvió al Señor como presidente de Estaca después de servir en obispados y sumos consejos. En 1971 fue llamado como presidente general de la escuela dominical. Después, en 1979 fue llamado como representante regional. Cada vez que recibía un llamamiento iba avanzando, confiando en que el Señor lo bendeciría en sus asignaciones. Cuando Leander Kimball me llamó y apartó para ser presidente de Estaca en 1964, en medicina recién nos encontrábamos en el desafío de sustituir la válvula aórtica, dijo el presidente Nelson. Los índices de mortalidad eran elevados y el tiempo dedicado a cada paciente era extremadamente alto. Se requería atención casi exclusiva por muchas y muchas horas, a veces incluso días. Cuando Leander Kimball lo llamó para ser presidente de Estaca, le dijo, cada persona que hemos entrevistado dice que usted podría ser la persona adecuada, pero que no tiene tiempo. ¿Tiene tiempo? A lo que Russell M. Nelson contestó, eso no lo sé, pero tengo fe. Y entonces le explicó los desafíos que tenía, que ingresar en el campo de la sustitución de la válvula aórtica constituía un gran compromiso de tiempo y que los índices de mortalidad eran elevados. Los dos problemas eran una gran preocupación para mí. En la bendición que pronunció ese día sobre mi cabeza, me bendijo específicamente para que nuestros índices de mortalidad en las operaciones de válvula aórtica en particular disminuyeran y que este procedimiento quirúrgico ya no fuera la causa para dedicar tanto tiempo y energía como lo había sido en el pasado. Al año siguiente, las exigencias de tiempo de la operación disminuyeron y había tenido el tiempo necesario para poder servir en otros llamamientos incluso. De hecho, sus índices de mortalidad descendieron hasta los límites que están el día de hoy, aceptables y tolerables. Es interesante que esa misma operación es la que practicó al presidente Kimball 8 años más tarde. Este servicio dedicado y entusiasta preparó al presidente Russell M. Nelson para ser llamado al Quórum de los 12 Apóstoles el 7 de abril de 1984. Tengo una fe profunda y constante en Dios y en su Hijo Jesucristo, dijo el presidente Nelson. La obra en la que estoy inmerso es la causa más importante del mundo, lo abarca todo, es gratificante y presenta desafíos, y debo hacer lo mejor que pueda porque soy responsable de esta mayordomía. Él y su esposa, Dancel White, tuvieron 10 hijos y en la actualidad 57 nietos y más de 100 bisnietos. A continuación, quisiera compartir con ustedes el primer testimonio en la Conferencia General de 1984 del presidente Russell M. Nelson al ser llamado miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. El testimonio que doy no es más que un eco de los resonantes testimonios de los 84 que previamente han recibido este llamado a los 12 desde la primavera de 1820. Sé que Dios, el Padre y el Hijo aparecieron para anunciar esta última gran dispensación de la verdad eterna. Testifico que somos de la casa de Israel, específicamente del linaje de José, que llevamos la primogenitura y tenemos la responsabilidad irrevocable de preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Entonces, innumerables multitudes entre cada nación, tribu, lengua y personas eventualmente se unirán para proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que testifico solemnemente en el nombre de Jesucristo. Amén.